Continuando con esta serie de enseñanzas, hoy vamos a tratar el tema de la intimidad con el Espíritu, que la vamos a trabajar en dos partes. Quiero que presten mucha atención a esta escritura, la obra del Espíritu Santo en la vida de Yeshua. Yeshua es el único gran testimonio prioritario de cómo se movería el Espíritu Santo sobre la vida de los redimidos, después del pacto que Dios hizo con la humanidad a través de su Hijo en el madero. Se manifestaría lo que era el primer Adán, se manifestó en el pasado y ahora se manifestaría el postrer Adán, que era cómo se movería un hombre redimido bajo la presencia, bajo la unción. Lo normal para un redimido era moverse, y es moverse en el Espíritu de Dios. Entonces, miremos la obra del Espíritu de Dios en Yeshua, y el personaje más importante sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo. Más importante que las Naciones Unidas, más importante que los 7 presidentes más poderosos de la tierra, más importante que miles de psicólogos juntos a la vez, más importante que todos los libros de sabiduría en la tierra, más importante que todo lo bueno que hay en el universo, porque Él es el director del reino de Dios aquí en la tierra, es la máxima autoridad que tenemos. Entonces miramos una manifestación sobre la vida de Yeshua, que fue el primer hombre después de Adán, que tuvo la maravillosa oportunidad de moverse en esta preciosa presencia del Espíritu de Dios. Lo primero es que el Espíritu Santo profetizó la venida de Yeshua. Lucas 1, 6, 7. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de muchos santos profetas que fueron desde el principio. Este Zacarías viene siendo un profeta de la última temporada del antiguo pacto, cuando empieza la manifestación del nuevo pacto. Un ancianito, era el padre de Yohanan el Purificador, y él alcanza a profetizar la manifestación del Espíritu sobre el Hijo de Dios, y alcanza a profetizar la aparición del Hijo de Dios sobre la tierra. Y en Lucas 2, 25, 26 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Entre Zacarías y este hombre Simeón, usados por el Señor, proclamaron o profetizaron la venida de Yeshua. Allí donde ya se había profetizado por muchos años atrás a través de el profeta Isaías y de otros profetas mesiánicos, pero acá en persona, antes de nacer, ya se estaba profetizando. El Espíritu estaba diciendo: ya viene el Mesías. Y es cuando lo profetiza a través de hombres sobre los cuales él venía temporalmente. El Espíritu Santo concibió al Señor en el vientre de Miriam, su madre terrenal. Y en Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Yeshua fue así: estando desposada Miriam, su madre, con Joseph, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Por eso es que los fariseos posteriormente le dicen a Yeshua: nosotros somos hijos de Abraham y no sabemos quién te engendró a ti. Sospechamos que fue otro diferente a tu padre José. O sea, le estaban hablando de fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación, tú sí. Porque prácticamente, aunque ellos hablaban ignorancia, en parte estaban diciendo la verdad, porque conocían cómo fue la concepción de Yeshua en el vientre de su madre. Dice la escritura aquí que su madre quedó embarazada del Espíritu Santo, concibió del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, que es el mismo dador de la vida, que estaba recreando la tierra, el universo, cuando Dios dijo: sea la luz, haya expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, haya seco por un lado. Ese mismo Espíritu que estaba reordenando la tierra, creando vida,
fue el que engendró a Yeshua, su propio hijo, lo colocó en el vientre de una mujer mortal. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí miramos por las Escrituras cómo el Espíritu Santo participó en el nacimiento y la concepción, nacimiento y manifestación de Yeshua sobre la tierra como el Mesías profetizado. Y el Espíritu Santo selló a Yeshua con su poder. En Lucas 3:21 encontramos, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y se oyó una gran voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces podemos mirar otra de las obras majestuosas del Espíritu, que fue el que participó en la manifestación, en la llenura, en el bautismo del Espíritu sobre Yeshua. En Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí hay un dato muy curioso, porque Yeshua aparecerá en la tierra primero engendrado por el Espíritu, después cuando empieza a entrar en esa dimensión de poder, es bautizado por el Espíritu, pero posteriormente sería el que bautizaría a los hombres por su Espíritu. Entonces tenemos otro punto. El Espíritu Santo guió a Yeshua al desierto. Fue el mismo que lo impulsó al desierto para ser tentado, para pasar por esa prueba majestuosa, por esa prueba tan contundente, la cual Adán no pudo pasar. Ser enfrentado a Satanás con toda clase de pruebas y tentaciones para ser promovido por el Señor y ser reconocido como el Mesías Redentor que moriría, porque él sí superó la tentación que Adán y Eva no pudo superar. Entonces en Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y en Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos esta manifestación del Espíritu de Dios en la vida de Yeshua desde la concepción. Y Yeshua ministró por el Espíritu Santo. Yeshua, después que sale del desierto lleno del Espíritu, aprobado por el Señor, ahora entra en el ministerio que todos los hombres podemos entrar, ¿verdad? En el ministerio de la reconciliación, lleno del Espíritu. Entonces tenemos Lucas 4:18-19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Después que salió del desierto, entró en una sinagoga. Y después que dijo estas palabras de Juan, de Lucas 4:18-19, dijo, hoy esta palabra se cumple delante de vosotros, dando a entender que a partir de ese momento él era la máxima autoridad sobre la tierra, lleno del Espíritu, cumpliendo cada propósito y cumpliendo cada profecía que había sobre él. En ese momento se estaba manifestando sobre la tierra como el ungido de Dios. Y en Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en Mateo 12:28, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces aquí miramos cómo Yeshua, después de ser engendrado, después de pasar por todos los protocolos que debía pasar para moverse en la tierra como legitimador de la obra de Dios, legitimador del poder de Dios, aquí lleno del Espíritu empieza a ejercer su ministerio. Pero al final de su ministerio, que no era la principal causa por lo que Jesús estaba en la tierra, era una de las tantas causas, que él fue el mensajero oficial del reino de Dios para proclamar
las noticias de las buenas nuevas de salvación y de que el reino había llegado, al final llega al máximo cumplimiento profético por el cual había venido. Y es que va a la cruz. Y en la cruz fue crucificado con el Espíritu Santo dentro de él. Hay una palabra curiosa que dice: en aquel día, cuando os capturen para matarlos, no tengan temor, porque el Espíritu Santo hablará desde dentro de ustedes y él dirá todas las cosas que debes decir. Allí, a través de Yeshua muriendo en el madero, él estaba lleno del Espíritu, por eso no abrió su boca, por eso cumplió la profecía de morir en la cruz por la humanidad. Cuando el Espíritu se fue de él en la cruz, cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y automáticamente el Espíritu sale de él y él muere como un reo, como un criminal. ¿Por qué no dijo Padre, Padre? Porque en ese momento Dios no era su padre. En ese momento él era un asesino, un criminal, un malvado muriendo en un madero. No era hijo. En ese momento el padre lo abandona, el Espíritu sale de él y es cuando muere. Hasta en la cruz el Espíritu estuvo dentro de Yeshua. Cuando dejó de estar dentro de Yeshua, cuando ya era necesario entregar su vida en propiciación por la iniquidad de toda la humanidad. Juan 19:30, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y tenemos otro texto más: Yeshua fue resucitado por el Espíritu Santo. Curioso que ese engendrado se mueve bajo todas las prerrogativas y los protocolos del reino aquí en la tierra, y lo más maravilloso que cuando resucita, fue resucitado por el Espíritu de Dios. Tiene que ver esto con la manifestación del Espíritu sobre el primer redimido, sobre el que nunca había cometido pecado ni iniquidad. Yeshua fue resucitado por el Espíritu, y en Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No solamente está diciendo que el Espíritu fue el que resucitó a Yeshua, sino que está diciendo que a nosotros también nos transformará al sonido de la gran trompeta final, donde todos seremos transformados, nuestros cuerpos serán glorificados por la manifestación del Espíritu Santo de Dios. En Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yeshua fue resucitado por el Espíritu, al igual que nosotros seremos transformados. Los que estemos vivos, los que hayan muerto, serán resucitados por la manifestación del Espíritu, y saldremos a recibir a Yeshua en el aire, juntamente con él. Y por último, Yeshua fue ascendido por el Espíritu Santo. En Hechos 1:2 habla acerca de cómo fue llevado arriba por una nube. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu es el que genera todos estos movimientos en la tierra. Entonces podemos revisar en esta mañana todas las manifestaciones del Espíritu sobre la humanidad de Yeshua, que es la misma manifestación del Espíritu sobre la humanidad de cada uno de nosotros. Él es el modelo perfecto, y así como el Espíritu se movió en Yeshua, aún desde la concepción, usted y yo fuimos creados por el Espíritu en el vientre de nuestra madre. No, que mi madre no es cristiana. Eso no tiene que ver. El milagro de la vida Dios lo genera sobre toda la humanidad, como haya sido su nacimiento. Pero lo importante es que el Espíritu Santo participa sobre la humanidad. Desde la muerte de Yeshua para acá hay una manifestación de poder. Él es el que atrae. Él es el que convence a los inconversos de pecado, de justicia y de juicio. Y él es el que guía a los hijos de Dios a toda verdad, el que les recuerda, el que les revela y el que legitima el poder de Dios sobre la tierra a través de cualquiera de nosotros. Su manifestación se hace efectiva. Dios revela su nombre a los hombres aquí en la tierra. Es a través de la proclamación del evangelio por nosotros. ¿Por qué no viene un ángel a proclamar el evangelio? Como dijo la escritura, ningún ángel puede proclamar el evangelio. Sea maldito todo ángel que proclame el evangelio fuera de esta verdad que se le está revelando. Porque nosotros, después del primer gran mensajero del universo sobre la tierra, de proclamar el reino de Dios, somos los encargados
Es a nosotros que se nos ha entregado esa gran tarea de reconciliar al mundo con Yeshua, con Dios. Él, cuando resucita, reúne a sus discípulos y le dice, bueno, muchachos, vendrá sobre ustedes el que está sobre mí, el que me lleva ahora de donde vine. Espérenlo en tal lugar, pero ustedes recibirán poder, y ahí les da la gran comisión. Harán lo mismo que yo haré e incluso obras mayores, porque el que está en mí estará en ustedes. Y esa es la gran bendición que tenemos hoy en día los hijos de Dios. Su espíritu morando, moviéndose, guiándonos a toda la verdad y enseñándonos todas las cosas que habrán de venir. Somos la morada del Dios viviente. Somos el templo del Dios vivo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y es una gran bendición que tenemos que llevar siempre delante. Es por Él y para Él que somos y existimos. Amén.